Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de octubre de 2019 y esto es La Contracrónica. Las elecciones del pasado domingo en Uruguay dieron al Frente Amplio, que es la coalición gobernante, la coalición del actual presidente Tabaré Vázquez, una victoria un tanto amarga. El partido y el candidato del Frente Amplio, que no es Tabaré Vázquez, sino Daniel Martínez, porque Tabaré Vázquez tiene ya cierta edad y se retira, ganó, pero lo hizo por el menor porcentaje de los últimos 15 años. Esta coalición lleva gobernando tanto como desde el año 2004. Bien, ganó con un 39% de los votos, que es pues 10 puntos menos que el propio Vázquez hace solo 5 años y también 10 puntos menos que José Mujica hace 10, en el año 2009. Los mandatos presidenciales en Uruguay son de 5 años. Esto les lleva directos a una segunda vuelta en la que no se querían ver, naturalmente, y en la que podrían perder el poder a poco que las cosas se dispongan en el orden que ellos no desean. El contrincante con el que Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, tendrá que verse las caras el próximo día 24 de noviembre, que es el día en el que se celebrará la segunda vuelta, será Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, que ya concurrió a las presidenciales del año 2014 y en aquel entonces obtuvo un 43% de los votos en la segunda vuelta. Es decir, que no lo hizo mal del todo hace 5 años y podría hacerlo incluso mejor en las elecciones de este año, que parece ser que viene con más fuerza. Si Lacalle consigue hacerse con los votos que se fueron a un tipo que acaba de aparecer en la política uruguaya y la ha revolucionado un tanto, que se llama Guido Manini Ríos, de un partido nuevo llamado Cabildo Abierto, y también comparte de los de Ernesto Talvi, del Partido Colorado, pues Lacalle podría hacerse con la presidencia, lo que supondría el fin de 3 lustros de gobierno del Frente Amplio. Eso evidentemente está por ver, aunque nunca la oposición uruguaya estuvo tan cerca de hacerse con el poder como ahora. La política uruguaya, supongo que ya lo sabréis, es la más aburrida de América. Se junta el hambre y las ganas de comer. Se junta que el país es pequeño y por lo tanto pues tienen poco lío, aunque hay países pequeños que están siempre en guerra. No es el caso de Uruguay, es un país pequeño, no excesivamente poblado, y luego además es que es un país muy tranquilo, es un país muy civilizado, probablemente también el más tranquilo y civilizado de toda América. Esto, como casi todo, los uruguayos se lo toman con mucha calma. La política también, tanto la campaña electoral como el día siguiente. En general, la vida en Uruguay es plácida y tranquila, y eso que se lleva a los uruguayos, que tienen esa inmensa fortuna. Bien, la campaña coincidió con la de Argentina. Además, este año no siempre coincide porque la de Argentina son cada 4 años y las de Uruguay cada 5. Bien, ha coincidido y por lo tanto ha quedado un tanto opacada la campaña uruguaya, siendo un país más pequeño y en el que a fin de cuentas se juega bastante menos, con la campaña de sus vecinos argentinos, que como bien sabemos, lo traté ayer aquí en La Contracrónica, ha sido de una categoría, diría que mundial, porque se ha hablado de ella en todo el mundo. Bien, pues yo he estado siguiendo ambas, obviamente más la argentina, porque era más importante, pero también he estado con un ojo en la uruguaya a lo largo de estos últimos 15 días, leyendo la prensa de allí, lógicamente, y me llamaba la atención las diferencias entre ambas. Es decir, que leía por la mañana 3 o 4 cosas de la campaña argentina y acto seguido me iba a la prensa uruguaya a echar un vistazo a ver qué estaba pasando por allí. Bien, mientras en un lado del Río de la Plata se estaban literalmente o casi sacando los ojos, en el otro a lo más que llegaban es a intercambiarse unos vídeos en YouTube con música de Johann Strauss, además, una cosa francamente maravillosa. La oposición lo empezó Lacalle con un vídeo en blanco y negro que hacía uso de las partes más lentas de este vals, del Danubio Azul concretamente, y salieron unas imágenes en blanco y negro de todas las cosas que el gobierno del Frente Amplio no ha hecho o ha dejado a la mitad de hacer. Bien, todo de manera no tétrica, pero sí al menos triste. Bien, pues lo que hicieron los del gobierno fue sacar ese mismo vídeo, pero en color, con logros, con imágenes de un Uruguay que está a todo color, ponía, o algo así,
con la misma música, también la misma pieza musical, el Danubio Azul de Johann Strauss, pero valiéndose de las partes rápidas. Bueno, pues eso fue todo, al margen de algunos mítines y poquito más. Bueno, no exactamente. También hubo una filtración de unos audios en los que un tal Carlos Moreira, que es el intendente del departamento de Colonia. Este hombre es o mejor dicho, era porque le han echado, del Partido Nacional, el partido de la calle Pou. Bueno, pues en estos audios que se filtraron por internet, Carlos Moreira hacía una proposición deshonesta a una señora a cambio de una pasantía dentro de la intendencia. La cosa es que le debieron pinchar el teléfono y luego filtraron el audio en las redes sociales. Andaba todo el mundo en Uruguay esos días escandalizado porque según ellos era muy fuerte lo que se oía en ese audio. Yo lo escuché, la verdad, lo encontré por Twitter a un uruguayo que sigo y, bueno, por supuesto, el acto fui de cabeza a escuchar si sabía ya que era picante, pues con más razón todavía, ¿no? A escuchar el audio de Carlos Moreira y la verdad es que me hizo mucha gracia, que no me escandalizó lo más mínimo, me hizo básicamente gracia. Vaya por delante que Carlos Moreira es un hombre de ya 72 años, de cierta edad, con más conchas que un galápago. He estado mirando unas cuantas fotografías suyas y he visto, bueno, pues de estos políticos casi cacique local que lleva ahí toda la vida. Así que ante la llamada de una mujer joven, que se ponen a hablar los dos, a quien bien debía conocer probablemente, no lo sé, lo desconozco. La cuestión es que estaba hablando con una mujer más joven y le dice lo siguiente. Venís a cogerme. No, ¿te acordás que te pedí las pasantías? Me dijiste, bueno, sí. No, Sí, que se veamos eso. Yo lo que quiero es hacerte el amor. Bueno, pero yo necesito que me resuelvan unas cosas. ¿Me querés coger ahora? Ay. No me digáis que no es cómico. Yo la verdad es que lo he vuelto a escuchar otra vez ahora para ponerlo aquí en el programa y me he vuelto a reír. Vamos, que me estoy conteniendo la risa. Cuando le dice lo de yo lo que quiero es hacerte el amor, bueno, me he pegado una buena carcajada, pues se lo dice a la otra, así, tan a gusto, que tampoco parece muy ofendida, ¿eh? Y le saca lo de la pasantía, acto seguido. Dice, sí, vale, perfecto, pero el tema de la pasantía, a ver si me lo resuelves. Vamos, que parece extraído de una telenovela. En Uruguay, como se puede ver, hasta los acosadores telefónicos están hechos unos auténticos don Juanes. Pero bueno, la rijosidad, y esto evidentemente es toda una rijosidad y algo al 100% inaceptable en el caso de un cargo político en general de cualquier persona medianamente honorable, pero nunca en el caso de un cargo político pues todavía más. Esto le costó a Moreira que le expulsasen del partido. Hoy, al parecer, pues sigue a lo suyo, pero ya fuera del Partido Nacional, donde seguramente ha pasado toda su vida. Como he dicho antes, tiene más de 70 años. Esto está muy bien, que le hayan echado por chabacano, fundamentalmente, y luego porque las pasantías en las intendencias pues no se deben entregar de esta manera. Eso sí, a los votantes de Colonia, los miré ayer, pues parece que no les ha importado demasiado las actividades, llamémoslas telefónico-sexuales de su intendente, porque el Partido Nacional fue el más votado allí en esa intendencia. Le sacó, de hecho, bastantes votos al Frente Amplio. Bueno, aparte de esto, que es algo gracioso, jocoso como mínimo, pues poco más hubo reseñable en la campaña electoral uruguaya, más allá de lo normal. En una campaña electoral, pues uno prometiendo, los otros también, uno diciendo que usted no ha hecho lo que tenía que hacer, en fin, el y tú más de todas las campañas electorales. Quedaba por saber, una vez ya se celebraron las elecciones y se recontaron todos los votos, si Luis Lacalle Pou iba a ser capaz de traerse voto a otros candidatos. Esto era la gran pregunta, cómo sea el desempeño de este hombre, que es un hombre joven, es hijo de su padre, es hijo de Luis Alberto Lacalle, que ya fue presidente en Uruguay y que además la familia Lacalle pues es muy, muy conocida en aquel país. Es una especie de Boros Bordaberry, ¿no? Es una especie de dinastía política. Bien, pues a ver si este hombre iba a ser capaz de agarrar tracción y, aparte de los votantes habituales del Partido Nacional, traérselos de otras candidaturas. Había un total de 8 candidatos más, aparte del Frente Amplio, de Daniel Martínez y de Luis Lacalle. El más importante de todos era, en principio, Ernesto Talvi, que es del Partido Colorado. Tradicionalmente en Uruguay ha habido 2 grandes partidos hegemónicos. Por un lado estaba el Partido Nacional, que es, entre comillas, la derecha, y por otro lado el Partido Colorado, que era, entre comillas, la izquierda, algo así como conservadores y laboristas, el esquema bipartidista tradicional. Esto evidentemente hace tiempo que se rompió,
Pero los dos partidos grandes no han desaparecido en Uruguay, a diferencia de lo que sucedió en otros países, en la mayor parte de países. Siguen existiendo y, de hecho, el Partido Nacional tiene posibilidades, como vemos, de volver al poder. Bien, el Partido Colorado, a raíz del ascenso del Frente Amplio, pues de esto hace ya 20 años, fue yendo a menos y se ha quedado pues como tercer partido. Y esto se ve además en todas las elecciones, cada 5 años que no consigue levantar cabeza ese partido, presenten a quien presenten. Bien, pues estaba el Partido Colorado con Ernesto Talvi y después otro partido nuevo, liderado por un tipo que se llama Guido Manini Ríos. Este es de un partido conservador, que le pusieron de nombre conservador, por llamarlo de alguna manera, un partido de derecha populista. Bien, ahora os explico un poco sobre él, pero es que son difíciles de definir a veces los partidos. Desde luego no es de izquierdas y está bastante lejos de ello. Bien, este partido fue fundado este mismo año, creo que en enero o en febrero, con la idea de presentarse a las elecciones de 2019, entre otros por el propio Manini, que es un militar, es un general retirado del ejército uruguayo. Se vendió algo así en el extranjero, por lo menos, la primera vez que oí hablar de él, hace unos meses, era el Bolsonaro uruguayo. Traía un programa parecido en algunos puntos y además al brasileño se le asemejaba pues hasta en su condición de exmilitar, con la diferencia de que Manini llegó más lejos, es decir, llegó a ser general del ejército. Bien, Cabildo Abierto no lo ha hecho mal del todo. Ha quedado cuarto, cual no está mal para ser sus primeros comicios, con un 10,7% de los votos y 11 diputados en la Cámara de Representantes, porque también ha habido elecciones legislativas. Las hacen coincidir y así se evitan más citas electorales de las estrictamente necesarias. Bien, con los 250.000 votos que se han ido al Cabildo Abierto, 250.000 son pocos, ya lo sé, pero es que en las elecciones uruguayas vota poca gente. Hay en total 2.700.000 votantes inscritos, es decir, el censo. Aquí es curioso porque en Uruguay el voto, que yo sepa, es obligatorio. Quizá lo han quitado, pero he estado mirando los datos de participación y solo ha participado el 85%, lo que significa que al 15% restante les van a multar. No lo sé, si alguno me está escuchando desde Uruguay, que me saque de la duda, porque lo vengo pensando desde hace 2 días. ¿Qué ha pasado? No estamos hablando de 2 ni de 3, sino de un montón de gente. Bueno, pues de esos votantes al final votaron 2.100.000, de esos 2.100.000, 250.000 votaron a este candidato nuevo, a Manini, del Cabildo Abierto. Estos votos se podrían ir para la calle, es lo más probable, ojo, el día 24 de noviembre. Pero podrían no ser suficientes. Eso también es cierto, porque le servirían tan solo para empatar con los resultados de Daniel Martínez en la primera vuelta. Recordemos que el Frente Abierto, como os dije antes, obtuvo el 39% y el Partido Nacional el 28%. Así que es previsible además que el Frente Abierto se refuerce con los votos que le llegan de rebote, por supuesto, desde partidos de izquierda, no integrados en el Frente Amplio, pues como el Partido de los Trabajadores, he estado mirando algunos, o el Partido Verde Animalista, que era otro de los partidos que se presentaban nuevos a estas elecciones y que la verdad no ha tenido muy buenos resultados. Si vamos a resultados anteriores a otras elecciones, no son muchas, es lo bueno de Uruguay, esto de que haya elecciones solo cada 5 años, entonces para hacer las comparaciones es relativamente rápido, además van a plazo fijo. No es como tenemos en España, que podemos permitirnos el lujo de hacer unas elecciones cada año. Como esto es un sistema parlamentario, pues basta con que no se pueda formar gobierno para que, nuevas elecciones. De hecho, este mismo año, dentro de unos días, estamos ya 30 de octubre, dentro de poco más de 10 días tendremos nuevas elecciones. Bien, aquí es relativamente sencillo, se puede uno poner a hacer comparaciones en las 2, 3 últimas elecciones, que más o menos son o vienen a ser los mismos. Podríamos irnos a las de los años 70, pero no nos serviría absolutamente para nada. Bien, si miramos en 2014 y en 2009, que fueron las 2 últimas convocatorias electorales en Uruguay, el Frente Amplio consiguió ganar 9 puntos en 2014 respecto a las 2 vueltas, de la primera a la segunda. Pasó del 47% en la primera al 56% en la segunda y 6 puntos en 2009. Pasó del 48% al 54%, ya digo, entre ambas vueltas. Así que es razonable pensar que Daniel Martínez se pondrá en aproximadamente, más o menos, no lo sé, luego, claro, será lo que Dios quiera, pero si aplicamos y extrapolamos lo anterior, pues se quedará
teniendo en cuenta que está en el 39, pues entre 6, 7, 8 puntos, entre el 45 y el 50%, si es que llega al 50% de los votos en el balotaje, estoy hablando. Y ahí es donde entra Ernesto Talvi, del Partido Colorado, que en primera vuelta se hizo con el 12% de los votos y el tercer puesto. Talvi pertenece a una corriente del Partido Colorado conocida como Ciudadanos. El Partido Colorado tiene varias corrientes internas y en las primarias pues salió este hombre, que es un economista bastante conocido en Uruguay. Y no es broma, he estado mirando un poco, tanto al propio Talvi, lógicamente, como lo que dicen los de su cuerda dentro del Partido Colorado. Y los postulados de Talvi y hasta del propio Partido Colorado para estas elecciones son muy similares al Partido Ciudadanos de España, es decir, a los de aquí. Si hubiera que encasillarlos en algo, meterlos en alguna caja, serían algo así como socialliberales. Vamos a dejarlo dentro de esa casilla que creo que se identifican o encarnan bastante bien el papel de socialliberales dentro de Uruguay, que es esa variante de la socialdemocracia herbívora en este caso, no carnívora, que también está funcionando en Europa, por lo demás, con figuras como Macron en Francia, que es el rey, el emperador de los socialliberales, o el propio Albert Rivera en España. No sabemos cómo saldrá el día 10 de las próximas elecciones, pero en las últimas le salió bastante bien la cosa. Bien, eso mismo hace que una coalición entre Lacalle, Manini y Talvi sea posible. De hecho, es la única posible si quiere Lacalle terminar el año de presidente, pero a la vez es complicada. Y no tanto por sus líderes, que a fin de cuentas son políticos, no lo olvidemos, y olisquean el poder de cerca y ya andan los tres excitados, como por sus votantes. Me explico. No es seguro que los votantes de Manini vayan a votar a Lacalle si va de la mano con Talvi. Eso por un lado. Parecerá una tontería, pero hay muchos votantes que votan en conciencia y no tienen intención de que al final su voto termine siendo empleado contra sus intereses. O, por el otro lado, que los votantes de Talvi hagan lo propio si ven a Lacalle de la mano con Manini. No sé si me entendéis. Un poco lo que sucede, lo que en España llaman las tres derechas, es decir, el votante de Ciudadanos, el votante de Vox y entre medias le pilla a Pablo Casado y el Partido Popular. Pues un esquema similar es el que se ha quedado hoy por hoy en Uruguay, con Luis Lacalle ejerciendo de candidato popular, Talvi de candidato de Ciudadanos y Manini de candidato de Vox, es decir, encarnando el papel que en España representa Santiago Abascal. ¿Que los líderes se puedan poner de acuerdo? Correcto. Ahora, que los votantes lo vean bien, pues la cosa yo ya la veo más complicada. Pero bueno, aquí es donde se ve lo bien armado que se lo tiene el Frente Amplio desde hace un montón de años, pues tantos como 15. Desde el año 2004 ha sabido tener dos cosas bien armadas. Por un lado, a sus rivales convenientemente divididos. Que eso es, si quieres ganar elecciones y mantenerte en el poder, una de las primeras cosas que debes de tener claras es mantener tus rentas, es decir, que la gente, los tuyos te sigan votando. Y la segunda y fundamental es conseguir que el rival o se te quede en casa o se divida en varios partidos. Bien, pues lo que han conseguido en el Frente Amplio ha sido que el rival se le dividiese en varios partidos. De tal manera que eso distribuye mucho el voto. En el caso de una república presidencialista como es Uruguay, que las elecciones vas a dos vueltas, luego se trata, ¿vale?, de concentrar voto y todo lo que queramos, pero el voto no es tan fácil de concentrar. Es mejor presentarlo concentrado desde el principio, como ha hecho el Frente Amplio. Eso por un lado. Y luego, por otro, ha sabido mantener a su coalición, la coalición del Frente Amplio, unida. Digo coalición porque es que el Frente Amplio no es propiamente un partido. Son en realidad varios partidos, un montón de ellos. Daniel Martínez pertenece a uno de ellos, al Partido Socialista de Uruguay, concretamente. Tabaré Vázquez creo que también era del Partido Socialista de Uruguay. José Mujica pertenece al Movimiento de Participación Popular. Es mucho más mayor, evidentemente, que Daniel Martínez, y este fue Tupamaro en su juventud. Pero vamos que hay muchos más dentro del Frente Amplio. Está, por ejemplo, el Partido Comunista, la Asamblea Uruguay, otro que se llama así. Bueno, unos cuantos más que tampoco vienen al caso. Bueno, pues toda esa sopa de letras se ha mantenido junta, unida, gracias al usufructo del poder y yo creo que poco más. Así que muchos de ellos han ido aplazando la revolución sine die dentro del propio Frente Amplio.
venían con unas intenciones en 2004. Recordemos, 2004 era el periodo dorado del chavismo. Es más, fue uno de los primeros países, no sé si el primero o el segundo, en Hispanoamérica, que se subió al carro del socialismo del siglo XXI. Recuerdo cuando ganó Tabaré Vázquez las elecciones aquel año que decían, bueno, ahora va a caer Uruguay, lo que nos faltaba. Y no terminó de caer porque el sistema político uruguayo tenía una serie de seguros y los frente amplistas uruguayos no son tan estragados como los venezolanos, y por supuesto porque Uruguay, entre otras cosas, no tiene petróleo y su gobierno no dispone de esa fuente inagotable de dólares para gastar. Bueno, la cuestión es que han ido dentro del Frente Amplio aplazando esas reformas revolucionarias sine die. Bueno, eso y el desgaste propio de mandar, que es mucho después de 15 años de gobierno. Claro, después de estos 15 años resulta que Uruguay es especialmente lo que era, pero con algunas cosas peores. Es cierto que en algunas ha mejorado, pero en otras ha empeorado a ojos vista. Hoy por hoy Uruguay es un infierno fiscal. Tiene los impuestos más altos de América, por supuesto, y en muchos casos los impuestos son más altos que en Europa. Lo que no hace del país un lugar especialmente atractivo para la inversión. Y un país así pequeñito, de 3 millones de habitantes, necesita inversión, sobre todo cuando no dispone de riquezas naturales fuera de lo común que exportar en el extranjero. Y no lo es ni lo ha sido durante los últimos años. Bueno, pues en eso y en una amplia gama de subsidios que mantienen un modesto estado del bienestar, es en lo que ha consistido la revolución del Frente Amplio. Para muchos de sus militantes es poco, claro. Dicen, bueno, tanto para esto, al final 15 años de gobierno y estamos casi como estábamos cuando pretendíamos. No olvidemos que dentro del partido del Frente Amplio está el Partido Comunista, entre otros, son los propios tupamaros, ¿no? De ahí que haya cierto desencanto. No sé, habrá que ver si es suficiente ese desencanto como para que se movilicen en el caso de que la calle consiga forjar una coalición de cara a la segunda vuelta. Esto evidentemente sucederá de suceder dentro de casi un mes. Sobre esto mismo de las elecciones uruguayas, Carlos, que es una escucha del mismo Montevideo, nos cuenta lo siguiente. Fueron elecciones que tuvieron un par de peculiaridades. Como siempre, se vivió en paz, sin ningún incidente serio. La izquierda retrocedió, se mantiene como principal partido, pero perdió lo que es la mayoría parlamentaria. Y ahora hay una segunda vuelta, que es el balotaje para definir al presidente, y todo indica que la izquierda perdería el balotaje, pero eso se está por ver. La nota curiosa en esta elección es de un partido nuevo, de Guido Manini Ríos, general. Digo general porque es general del ejército, fue comandante en jefe y armó un partido nuevo en 3 meses, sin dinero, sin nada, y sacó algo más del 10%, casi 11%. Y por los resultados de las elecciones, parece que va a ser determinante, con 3 senadores y 11 diputados, es determinante en el próximo gobierno en caso de ser gobierno de oposición. Es muy curioso y me llama mucho la atención y lo comparo mucho con España, con el caso de Vox, porque a la persona en particular de Manini Ríos se le ha acusado de todo, de racista, y sin haber una grabación de nada, sin haber dicho nada, militarista, racista, antimujeres, se le ha dicho todo. Él en algún momento se ha manifestado contra el tema de la ideología de género, pero tampoco no es la base de la propuesta de él, ni mucho menos. Y el otro episodio que hubo es un llamado que tuvo a la justicia por un ocultamiento de información en referente a los desaparecidos en la última dictadura militar. Digamos que en realidad lo que está claro que él, la información que tuvo la elevó por escrito
Lo que se está discutiendo es si lo hizo en tiempo y forma, porque en el medio de un proceso, de un juicio militar, esperó que terminara el proceso y elevó todos los papeles a su mando, que era el ministro de Defensa, y después al presidente, y el presidente cajoneó la información en cuestión. Y cuando salió a la prensa el asunto, enseguida salieron a hacer la denuncia, pero ya era tarde, había pasado como un mes. Y la justicia básicamente exculpó al presidente de la República diciendo que no tenía que ver y lo quiso procesar a Manini. Entonces se generó una situación de que estaba siendo perseguido. Y si uno mira los hechos, verdaderamente da esa impresión. Y es un caso curioso, un caso curioso de alguien con la sola personalidad, sin dinero, sin nada, se hizo con la llave del gobierno nacional. Pero la izquierda, parecería que la izquierda más radical perdió pie también. Parece que sí, perdió pie por lo que están dando los resultados hasta el momento. Y bueno, esperemos que sea todo para bien. De todas formas, la izquierda uruguaya, el Frente Amplio, es un conglomerado, vendría a ser lo que en otros países que no ha funcionado, un frente nacional. Y acá en Uruguay es de los pocos lados que le ha dado resultado, los frentes nacionales. Entonces, como es una amalgama de socialdemócratas, comunistas, guerrilleros tupamaros, como que se atempera un poco lo que es la parte más radical, si bien está ahí presente, ¿no? Pero bueno, Fernando, espero que haya sido de informativo, de ayuda y de interés el mensaje y como siempre, adelante y siempre, siempre no me pierdo un programa. Un abrazo. En el programa de hoy me he centrado en las presidenciales, Carlos, pero también, como ya he dicho antes, al principio del programa se han celebrado elecciones legislativas que han renovado las dos cámaras de la Asamblea Nacional de Uruguay, que es la de representantes, el Parlamento, y luego está el Senado. El Parlamento tiene 99 escaños y el Frente Amplio ganó 42, por lo que no tiene la mayoría absoluta. Cosa que sí consiguen, de nuevo, el Partido Nacional, que tiene 30, el Colorado 13 y el Cabildo Abierto 11, como os decía antes. Es decir, que suman 54 y ya tienen el control de las cámaras. Cabildo Abierto ha sido la gran sorpresa, efectivamente, como bien dices, porque ha pasado, a pesar de una campaña en contra fabulosa, ha pasado de 1 a 100, o de 0 a 100, mejor dicho, en solo unas elecciones y se ha puesto prácticamente a la altura del Partido Colorado, que es un partido histórico, con 100 años a sus espaldas. De hecho, los colorados solo han conseguido 1,5 puntos más que Manini. En fin, vamos a cambiar de orilla en el Río de la Plata, es decir, que nos vamos a Argentina, donde andan todavía de resaca con lo del domingo. A Luis la cosa le ha impactado y eso que le pilló en una mesa electoral y ha dejado un par de días para enviarnos este comentario. Hola, Fernando, estaba muy impactado ayer para hacerte un comentario. Espero te sirva el mío. Bueno, de nuevo, obviamente, presidí una mesa en La Matanza, que es justo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, donde marcó la diferencia Fernández. Y bueno, en mi mesa, a diferencia de la de las PASO, Fernández sacó los mismos votos. Antes había sacado 123, ahora 129. Pero Macri, que había sacado 72, creo que era, ahora sacó 125. Pero lo que quiero destacar de estas elecciones, a pesar de que el acto electoral, que siempre la verdad que es una fiesta, yo a pesar de que no me caso con ningún partido, realmente en el colegio se termina haciendo una fiesta. Esta vez fue un desastre, todos peleando, todos discutiendo por lo que hizo los medios de hacer creer que se puede hacer fraude, desprestigiando a los presidentes de mesa, a los fiscales, que somos todos humanos, que ninguno se casa con nadie para hacer fraude. La verdad que el argentino, a pesar de lo que digan, es bastante honesto, y a pesar de que haya valores que no se respeten, todavía la honestidad del argentino para mí es valorable. No coincido que elijan a delincuentes, pero
la mayoría de las personas que conozco no, no hacen lo mismo que los políticos que apoyan. A eso me refiero con el argentino típico. Y lo que quiero destacar es que esta vez no hubo ningún voto impugnado, ningún sobre vacío. Me asombró. De los 350 del padrón, solo me faltaron 44, que unos cuantos ya sé que fallecieron, inclusive porque me lo decían los parientes, y en las PASO alguno dio su último voto, increíblemente, teniéndole que yo acercar la urna, y los familiares que no queriendo que vote, pero la persona queriendo emitir su último voto. Pero lo que quiero destacar es que la mayoría de los faltantes son el DNI 44, y esto acá significa que son los chicos de 16 años, o sea, los únicos que faltaron del padrón, no quiero decir único, obviamente que algunos también, pero la mayoría eran jóvenes, o sea que los jóvenes ya tienen en claro de que las elecciones es algo que no cambia nada en sus vidas. Y bueno, ese era mi comentario, y la verdad que estoy un poco impactado, a pesar de que estaba muy claro de que no hubo fraude y de que esto es la realidad del argentino promedio. Pues muchas gracias, Luis, por el reportaje a pie de urna. Yo tampoco creo que hubiese fraude. Sinceramente, no es tan sencillo hacer fraude en unas elecciones en un país en el que, aunque sea de una manera general, la ley impere y los jueces sean medianamente independientes. No es tan sencillo hacer fraude. Es decir, mientras los votos sean con papeletas, es complicado el fraude. El problema es cuando digitalizas todo el sistema electoral, como hicieron en Venezuela en su momento. Y si lo hicieron por algo, evidentemente. El resultado, por lo demás, era perfectamente previsible, tanto por las PASO, tuvimos una primera vuelta en el mes de agosto, como por los sondeos de intención de voto. Me alegro, eso sí, que de que los jóvenes de la matanza de tu barrio vayan entendiendo que las elecciones no cambian nada sustantivo. Es decir, que no hay magia, no hay iluminados con una varita que van a poner todo del color de rosa. Los hay que buscan la redención de sus frustraciones personales en la política. Y claro, luego pasa lo que pasa. En fin, vamos a seguir. Vamos ahora con Nicolás, también de Argentina, que nos regala una magnífica reflexión, algo larga, eso sí, pero que merece la pena escuchar. Lo primero decirte que yo soy de los tantos que votó a Macri, no tanto por el apoyo en sí a él, sino más bien por el rechazo a lo que hay enfrente, ¿no? Por el rechazo al kirchnerismo. La realidad es que Macri hizo en estos 4 años algunas cosas que a veces eran inexplicables, a veces era muy tibio o de repente iba en contra de su propio electorado para contentar a gente que nunca lo iba a terminar votando, ¿no? Cosas a veces inexplicables. Pero bueno, si enfrente había el kirchnerismo, obviamente eso hizo que muchos decidiéramos taparnos la nariz y votarlo de vuelta. Ahora, si vos me decís cuál es mi sensación ahora de cara a lo que viene, yo particularmente no siento ni miedo, ni pánico, ni terror. Yo lo que siento más bien es incertidumbre. Yo particularmente no creo que Alberto Fernández vaya a hacer locuras macroeconómicas por una razón muy sencilla. Primero, el punto de vista político, a pesar de los 3 de 4 años de recesión que tuvimos con Macri, Macri sacó un 40% de los votos. Y ese porcentaje va a seguir ahí estando como posición fuerte para Alberto Fernández, que sacó 48% en total. Entonces creo que un porcentaje fuerte puede servir como una oposición como para que Alberto Fernández esté atento y no intente hacer ningún delirio ni político ni económico tampoco. Incluso tengo entendido que el partido de Macri, Juntos por el Cambio, va a terminar siendo la primera minoría en el Congreso, con lo cual va a ser difícil que el peronismo apruebe algunas leyes que quizás sean alguna locura tan fácilmente. Pero además, eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, hay una razón que es muy sencilla, que es que básicamente Argentina no tiene más dinero. Argentina tiene un déficit fiscal altísimo y ya no hay más margen para seguir subiendo impuestos. Tampoco vamos a encontrar a nadie que nos quiera prestar dinero
porque ahora lo más probable es que terminemos en un default. Y la única alternativa que quedaría ahí de sacar dinero es emitir, lo cual generaría una hiperinflación al emitir sin respaldo. Con lo cual yo creo que, yo me pregunto, yo creo que el gobierno de Alberto Fernández va a estar obligado por las malas a terminar ajustando el gasto público. De última buscarán echarle la culpa a Macri, ponerlo como chivo expiatorio, pero creo que todo va para ese lado, más bien. Y después puntualmente sobre Alberto Fernández, si vos buscás en YouTube, por ejemplo, algunas entrevistas que le hicieron hace un par de años cuando dejó, él fue jefe de gabinete, por si alguno no lo sabe, él fue jefe de gabinete de ministros del primer gobierno de Cristina Kirchner y después se pelearon y renunció. Los años siguientes, 2012, 2013, él fue muy crítico con Cristina por cuestiones, digamos, ortodoxas, ¿no? Criticaba el aumento del gasto público abismal que hubo, el aumento del déficit, las relaciones con Venezuela, con Irán, todo el caso de Alberto Nisman, que nunca quedó del todo claro. Entonces, yo creo que por ese lado no me lo imagino a Alberto Fernández aumentando el gasto público descontroladamente. Y es que además hay una realidad con lo que te decía antes del tema de que va a haber una oposición fuerte. El peronismo por ahí allá en España, no sé, creo que no hay algún equivalente, pero el peronismo no es ni de izquierda ni de derecha, es pragmático, es lo que tenga que ser para conservar el poder. Si tiene que estatizar, estatiza, si tiene que liberalizar, liberaliza, si tiene que ajustar, te insisto, ajustará y de última buscará echarle la culpa a Macri, no sé. Me imagino algo parecido a lo que hizo Alexis Tsipras en Grecia, que por ahí llegó prometiendo ir en contra de todo lo que le ordenaban desde Bruselas, y cuando se dio cuenta de que no existe la magia, de que si Grecia no se ajustaba, iba a terminar todavía peor. Yo creo que por las malas Alberto Fernández acá va a terminar seguramente ajustando. Y es que incluso desde el punto de vista político, Alberto Fernández prometió cosas, yo no sé si vos lo sabés, hace algunos años, durante el kirchnerismo, las tarifas de luz y de gas, por ejemplo, costaban algo así como 50 pesos, que sería algo así como $10 de esa época por bimestre. O sea, por bimestre $10, algo que no existe. Y que volver para atrás, volver a cobrar eso sería completamente inviable. O sea, yo creo que eso va a ser una promesa que no va a poder cumplir. Eh, Así que bueno, veremos a ver cómo sigue. Yo creo, te insisto, el peronismo más que nada es pragmático y la realidad es que Argentina no tiene dinero, la realidad es que si hacen locuras el dólar se va a disparar, con lo cual va a generar más inflación y vamos a estar más complicados, así que yo creo que aunque sea por las malas buscarán echarle la culpa a Macri, pero creo que todo apunta a que van a terminar ajustando para tratar de arreglar lo que haya que arreglar, y seguramente el peronismo va a querer quedarse durante muchos años. Así que, nada, yo creo que todo va por ese lado. Ojo, quizás me equivoco, por ahí dentro de 6 meses todo estalló y te escribo desde un país en hiperinflación, no lo sé. Pero sinceramente creo que no hay mucha más vuelta que darle. Creo que todos los caminos van para esa dirección. Gracias, Nicolás, por tu reflexión. En fin, sobre lo que le espera a Alberto Fernández, ya habrá tiempo largo y tendido, muchísimo tiempo en los próximos meses. Ya veremos cuando tome posesión, ya en el mes de diciembre, pues haré gustosamente además un programa sobre la Argentina, que se encuentra el dueto este de Cristina Fernández y Alberto Fernández. Bien, vamos a ir terminando, vamos con un tema de España que nos trae Luis sobre la encuesta preelectoral del CIS que salió ayer. Y la verdad es que es de vergüenza. No me lo creo. Lo siento, ni aunque se haya hecho antes de lo de Franco, ni antes de lo de Cataluña, ni antes de lo de la EPA. Nada, yo podría creerme que se mantuviera Pedro Sánchez, pero llegar a 150, lo siento, pero esto ya es reírse de la gente.
Y bueno, creo que no es así. Encima ha sido justo antes de esos dos momentos que he dicho. Y creo que lo de Franco ha sentado mal incluso en la izquierda. Ha sentado mal porque la gente ya pasa del tema, como has puesto tú en tu contrarréplica. Sí, podemos tener pensamientos de aquella época, pero vamos, que no son como para mover voto. Creo que la carta de Franco ya no funciona. Asimismo, lo de no hacer nada en Cataluña le ha salido mal. Ha salido una cosa buena y es que los nazis no les está saliendo bien el juego, pero a Pedro Sánchez también se está cociendo lentamente con eso, porque parece como que les ha dejado a la mano de Dios a los catalanes no independentistas. Y la verdad es que esto me parece ya una estafa a todos los españoles que pagamos impuestos. Pero bueno, no sé, imagino que habrá gente que piense como yo y otros que no. ¿Tú qué piensas? Pues sí, Luis, la vi obviamente, nada más despertarme y la verdad es que no sé qué decirte, ¿eh? En abril el CIS sí estuvo acertado, cosa que en Andalucía unos meses antes pues hizo el ridículo. Al parecer, según pude leer, esta encuesta está realizada antes de los disturbios en Cataluña y de la exhumación de Franco. Desconozco hasta qué punto eso tendrá influencia en los resultados, no lo sé. Es decir, no te puedo decir, y a mí no me gusta tampoco pillarme los dedos. Podría ser que estuviese bien, en abril estuvieron bien. Es decir, que ya veremos. En el caso de que se esté pillando los dedos el CIS y el que lo hace, que es Tezanos, pues lo vamos a saber dentro de 10 días. Bien, ahora ya sí que terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla de Argentina. ¿Quién no está asustado en Argentina ante la perspectiva de desastre económico presente y creciente y ante la perspectiva de un gobierno sin capacidad ni voluntad de enderezar la espiral de deuda y déficit? Habrá quien esté contento porque ganaron los suyos, aunque sospeche que los suyos tampoco van a solucionar nada. Habrá quien esté abrumado ante la llegada al gobierno de políticos con recetas repetidamente comprobadas como inútiles y como contraproducentes. ¿Quién no está asustado en Argentina pensando en el porvenir de sus hijos y de toda la próxima generación de argentinos que habrán de chapotear entre malos laburos y corruptelas televisadas? ¿Quién no está asustado fuera de Argentina ante el deterioro progresivo, lento pero inexorable al que asistimos desde ya ni se sabe y del que estas elecciones no son más que otro jalón? Un cordial saludo de Pizarro. Pues con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy miércoles. Mañana jueves no habrá contracrónica porque estaré en Córdoba, en una mesa redonda con Fernando Sánchez Dragó y con Pedro Insúa, en el Círculo de la Amistad. Os lo digo por si queréis acercaros y estáis por allí. El acto es a las 7:30 de la tarde, así que si estáis en Córdoba o en los alrededores, pues ya sabéis, en fin, será un placer para mí saludaros personalmente. Pues eso, mañana no estaré aquí, pero pasado mañana, que hay Contrahistoria, por supuesto que estaré aquí. Entonces, me despido de vosotros. Si hoy es miércoles, el jueves no estoy, pues hasta el viernes. Hasta el viernes, queridos amigos.